estamos haciendo la obra del Señor y estamos viendo cosas maravillosas de parte del Señor. Pero quiero orar, hermanos amados. Quiero hablarle de esto que el Señor puso en mi corazón hace unas semanas atrás y que he estado yo ministrándoselo a la iglesia, y yo no sabía que había vigilia. La verdad que yo no sabía que había vigilia, pero tiene que ver mucho con la venida del Señor, pero también con las familias. Desde que llegué a Cristo y el Señor me dio una casa y me dio un padre y una madre espiritual, y he estado acá los viernes, los martes siempre han sido enseñanza, ¿verdad, apóstol? Y los viernes siempre se ha hablado de la familia. Entonces quiero continuar con esa línea, ¿verdad?, que el Señor le puso a nuestro apóstol, ¿verdad?, de los viernes, a hablar de la familia. Y ahorita le voy a explicar por qué le puse el tema así, escatos, ¿verdad? Aunque usted ya sabe de dónde viene la palabra escatos. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos conceda su palabra y que nosotros podamos recibir el consejo de la palabra. ¿Me ayuda a orar? Cierre sus ojitos, esos ojitos azules, porque son celestiales, ¿verdad? Usted viene del cielo, hermano. Vamos a orarle al Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que tú nos concedes de estar en tu casa, Señor. Como pueblo tuyo, como hijos tuyos que somos, Señor, gracias. Gracias por tu presencia, por la bendición que estás derramando, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias. Te quiero pedir, Señor, que abras, Señor, nuestros corazones para recibir el consejo de tu palabra. Que abra nuestros corazones como lo hiciste con aquella mujer llamada Lidia, Señor, que abriste su corazón para poder entender tu bendita palabra. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice amén. Le da una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a, le decía en un principio que quiero hablarle de los escatos tiempos. La palabra escatos tiene relación con la palabra escatología. ¿Se acuerda usted que, bueno, nuestro apóstol nos ha enseñado de que es una palabra, escatología es una palabra compuesta que habla del estudio de los acontecimientos del final? Y ciertamente, hermano, a nosotros como iglesia del Señor, como iglesia de Jesucristo, nos ha tocado vivir un tiempo glorioso. Para mí, el mejor tiempo, porque estamos a la expectativa de la venida del Señor Jesús. ¿Cuántos están esperando a Cristo? ¿En serio? ¿Lo está esperando? Entonces se está amando su venida, se está consagrando, está peleando la buena batalla, porque el Señor viene. Amén. El que dijo me voy y vuelvo está pronto por venir. Entonces hay un trabajo de parte del Señor trabajando, y el trabajo yo lo veo a nivel familiar, a nivel familia. Ahora, hablar de esto, ahorita voy a darle una serie de versículos a manera de introducción para que usted vea hacia dónde lo quiero llevar, porque el Señor está interesado en su familia. Está interesado en sus hijos, está interesado en la esposa, en la madre, pero también está interesado en los padres. Y ayer el apóstol nos hablaba de la paternidad, y cuando él nos ministraba eso, yo digo, wow, Señor, qué lindo es tener un padre. Pero déjenme darle unos versículos para que usted vea, aunque aquí es donde yo quería mostrarle algo con relación a los tiempos que estamos viviendo, porque le decía que son tiempos gloriosos, son tiempos donde incluso el libro de Pedro, el apóstol Pedro habla de que los profetas que profetizaron acerca de la gracia venidera, ellos indagaron y le preguntaban al Señor, ¿cuándo va a ser esto? Y dice que por medio del Espíritu Santo se le fue revelado que no era para su tiempo, sino para los últimos tiempos, para los postreros tiempos.
Entonces, por eso le digo que a la iglesia nos ha tocado vivir tiempos gloriosos. Tiempos gloriosos, pero también hay tiempos peligrosos. Porque hablar de la palabra escatos es lo que significa es los últimos tiempos, lo último. Entonces, cuando revisamos en la Biblia, nos damos cuenta que en los últimos tiempos va a haber una operación de engaño, pues se va a manifestar el hombre de pecado. La Biblia dice que son tiempos peligrosos. También la Biblia habla de que en este tiempo se van a manifestar burladores. Pero también habla de que se van a manifestar muchos anticristos. Eso lo dice la Biblia. Pero también habla, hermano, del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero tratar de entrelazar qué tiene que ver la venida del Señor, los tiempos que estamos viviendo, con el derramamiento del Señor Jesús y con la familia. Y ahorita le voy a ir explicando esto. Porque ciertamente, hermano, estamos viendo, y yo sé que usted es parte de eso, del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, esa palabra escatos salió de ahí, del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 17. Y quiero que lea conmigo. Y dice, en los últimos días, la palabra último es la palabra escatos. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre la gente. Me gusta cómo lo dice esta versión. Sobre la gente. Entonces la pregunta es, ¿y cuál gente? Es una de la pregunta que yo le hacía al Señor. ¿Sobre quién es, Señor? Porque cuando hablamos de gente es como que estamos generalizando. Mas sin embargo el Señor me dijo, fíjate bien en el versículo, me dijo. Porque yo se lo puse ahí en verde. Y luego dice, sus hijos e hijas profetizarán. Los hijos y las hijas de ¿quiénes? De la gente en la cual el Señor quiere derramar de su espíritu. Entonces, lo que el Señor me hacía ver en estos versos es que en este tiempo, que son los escatos tiempos, los últimos tiempos, el Señor quiere derramar de su espíritu sobre los padres. Ay, hermano, yo pensé que usted iba a saltar. ¿Cuántos padres hay acá, hermano? Yo pensé que usted iba a decir, aleluya, gloria a Dios, está hablando de mí. Todo aquel que sea padre está hablando de usted y está hablando de la madre. Y la bendición, la consecuencia del derramamiento del Espíritu, hermano, es que sus hijos e hijas van a profetizar. Le des ofrenda de palmas al Señor. Entonces, luego dice, sus jóvenes tendrán visiones. El verso 18 dice, en esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Pero esos siervos son padres. Esas siervas son madres. Entonces, en este tiempo, que es el tiempo previo a la venida del Señor Jesús, hermano, Dios quiere derramar de su Santo Espíritu. Por eso nosotros debemos de anhelar más de esas unciones, de esos derramamientos del Espíritu, hermano, porque yo lo veo en la palabra, y si la palabra lo dice, es porque de la boca de Jehová ha salido, hermano. Amén. Entonces, esa palabra últimos es la palabra escatos, que habla de último, final, extremo, al fin de estos días postreros. Incluso aquí tenemos que darnos cuenta que los postreros días, o sea, los últimos días, iniciaron en Pentecostés. ¿Se acuerda cuando ellos comenzaron a profetizar, los apóstoles, los que estaban en el aposento alto, y la gente se burlaba? Y decía, ahí están los burladores. Y se burlaba y decían, estos están borrachos. Pero no estaban borrachos. Entonces el apóstol Pedro se para y dice, varones Galileo, esto os sea notorio. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Hablando de que el profeta Joel había hablado de este tiempo. Entonces en el libro de los Hechos comienza lo que es, hermano, en los postreros días. Pero desde el libro de los Hechos, desde el día de Pentecostés, ¿cuánto tiempo ha pasado?
Ya llevamos más de 2000 años. Entonces nosotros estamos viviendo, hermano, el final de los tiempos. Por eso es interesante y que nosotros le pongamos toda la atención a los postreros días, porque los postreros días hablan de nosotros, de la iglesia que va a ser arrebatada. Pero Dios no quiere arrebatar, hermanos, solamente a hijos o solamente a padres, sino familias enteras. Yo quiero ser, hermano, de los que vaya. Oh, denles ofrenda de palmas al Señor, hermano. Mire, hermano, esto es glorioso. Yo quiero ir, hermano, en ese arrebatamiento, ir con mi esposa y mis 3 hijos, hermano. Pero ¿qué pasaría, hermano, si de repente solo mi esposa se va y con mis hijos yo me quede? O viceversa. O que solo mis hijos se vayan. Qué triste, ¿no? Qué triste. Por eso, hermano, el Señor quiere hacer algo. Porque Dios nos ama y Dios quiere restaurar familias. Entonces, en estos últimos tiempos, lo que Dios dice en su palabra, en el libro de Malaquías, mire lo que dice: el Señor de los cielos, el Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca ardiente como un horno. Usted ya sabe que después del arrebatamiento entra otra dispensación, si podemos decir, lo que se conoce como tribulación, la gran tribulación. Entonces, en aquel día, el arrogante y el perverso serán quemados como paja, dice. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas, dice. Luego dice el verso 2: sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. ¿Para quiénes? Para los que temen su nombre. ¿Y cuántos temen, hermanos, son temerosos de Dios aquí? Entonces ponga la atención que aquí está hablando de 2 grupos de personas. El perverso, el malvado serán quemados como paja, dice. Pero los que temen su nombre, nacerá el sol de justicia. Y el sol de justicia, hermano, trae salvación. El sol de justicia es nuestro Cristo de la gloria. Dice amén. En sus alas saldrán libres, saltando de alegría como becerros y sueltos en medio de los pastos, dice esta versión. La iglesia tiene que estar alegre. Por eso cada vez que usted venga a la iglesia, hermano, a hacerle culto, hermano, regocíjese en el Dios que lo ha salvado, en el Dios que le ha dado promesas, en el Dios que viene por usted, que viene por usted y viene por mí. Y por eso le estamos esperando. Ahora, déjeme continuar para ir explicándole esto y llevarlo hacia donde lo quiero llevar. El verso 5, siempre de Malaquías, capítulo 4, dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces, el día de Jehová, el día grande y terrible, se conoce como la angustia de Jacob. Y es un tiempo, hermano, que no es para la iglesia. Lamentablemente va a haber pueblo que por no consagrarse va a estar en ese lugar. Pero el deseo del Señor es que todos sus hijos procedan al arrepentimiento y llevar a muchos hijos a la gloria. Eso es lo que el Señor quiere. Luego dice el verso 6: él hará, o sea, el profeta Elías, él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. O sea, viene un tiempo de juicio, viene un tiempo terrible que se le conoce como en la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Vienen tiempos, hermanos, de caos para la tierra. La Biblia dice que tinieblas cubrirán toda la tierra. Pero antes de eso, lo que Dios quiere hacer en los últimos días, que son los escasos tiempos, quiere enviar al profeta Elías. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Yo sé que esto usted lo conoce, hermano, y yo sé que nuestro apóstol, nuestro pastor nos ha enseñado mucho respecto de esto. Pero déjeme darle lo que el Señor comenzó a hablarme. Porque si usted nota,
la palabra padre es la palabra ab, pero la palabra ab habla de padre. Nuestras Biblias traducen, hermano, padres, dando a entender, hermano, que está hablando de papá y está hablando de mamá. Mas sin embargo el original me deja ver, el Señor me muestra otro panorama, que está hablando del padre, está hablando de los sacerdotes de cada casa. Ahí se fueron los amenes, ¿verdad? Se fueron los amenes. Wow, qué rápido pasa el tiempo. ¿Llevo 47? ¿O no? Es que va en descenso, ¿no? Yo pensé que ya llevaba 47. No estoy bien entonces. Porque la palabra madre, si usted la revisa, hermano, que se encuentra en Génesis, ¿verdad? Cuando habla de padre, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. La palabra madre es la palabra en hebreo. Entonces, cuando yo comencé a entender esto, el Señor les está hablando aquí a los padres. ¿Cuántos padres vinieron hoy? ¿Y cuántos padres a las esposas, a las madres, les pregunto, no están los padres aquí? Levantan las manos las esposas que no tienen a sus esposos hoy en día aquí. Levanten la mano sin vergüenza. Por alguna razón, puede ser que están trabajando, por alguna razón no vinieron, o tal vez no son cristianos. Pero les tengo buenas noticias. Dios quiere enviar al espíritu de Elías para que el papá se vuelva al corazón del hijo y el corazón del hijo se vuelva al papá. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces déjenme explicarle esto mejor. Déjenme irle explicando esto porque aquí quiero citarle dos versos más, hablando, hermano, de Elías. Porque en Mateo 17:11, mire lo que dice: y respondió y dijo, a la verdad Elías viene y restaurará todas las cosas. Ahí tendríamos que hablar de qué cosas. Y cuando dice todas, es todo. Pero una de las cosas que Elías o el Señor quiere hacer a través de la unción y el poder que se movía en Elías, hermano, es restaurar a los sacerdotes de cada casa, a los padres de familia, hermano, a los esposos. Y ahorita se lo voy a explicar mejor, porque aquí es una pregunta que le hacen los discípulos al Señor Jesús, y es el Señor Jesús que está hablando en Mateo 17, y él les dice, Elías viene y restaurará. Luego dice en Lucas capítulo 1 verso 17, dice, él mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Pero aquí en este verso de Lucas, ¿cuántos se acuerdan de Juan el Bautista? El ángel Gabriel se le manifiesta en el lugar santísimo a Zacarías y le está hablando de su hijo. Pero el Señor me hizo ver que lo que el ángel Gabriel estaba hablando a Zacarías era de la estirpe o del tipo de ministro que le iba a dar como hijo. Y entonces dice ahí, mire lo que dice, él mismo irá delante del Señor. Aquí está hablando literalmente, pero también, hermano, escatológicamente, porque el Señor viene. Entonces en este tiempo Dios quiere levantar ministros, sacerdotes que vayan con el espíritu de Elías, hermano, con el dunamis de Elías, para que se conviertan en restauradores y restauren a los padres. Pero no está hablando solamente de ministros primarios, sino que está hablando, hermano, de padres, de sacerdotes. Porque somos una nación santa, pueblo de reyes y sacerdotes. Cada casa que es cristiana se constituye, ahí hay una familia sacerdotal. En esa casa hay un sacerdote, y ese sacerdote tiene que ser restaurado. Por eso, esposas, hoy quiero que me ayude, hermano, a clamar para que pidamos al Señor el espíritu de Elías y el poder de Elías, el dunamis de Elías, para que ese esposo, ese sacerdote sea restaurado
y se convierte en un restaurador y puede hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, yo quiero que le preste atención a esto, porque si el hijo no se vuelve al padre, ahí hay un problema. ¿Cómo ese hijo se va a acercar a Dios como padre? Si ese padre no tiene una paternidad, una unción de paternidad, si no conoce a Dios como padre, ¿cómo le va a enseñar a su hijo paternidad? Y ese hijo, ¿cómo se va a acercar a Dios? Tal vez se puede acercar como su creación, como su siervo, pero acercarse a Dios como padre es otro nivel. Usted puede venir al altar y puede decir: Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu creación, Señor, tú eres mi creador. Reconocerlo a Él, pero acercarse a Dios como padre, ay, hermano, eso es lo más bello. Yo no sé si usted ha tenido experiencia cuando usted le ha dicho a Dios: Padre, y sentir el abrazo del Padre, hermano. Yo sé lo que le estoy diciendo. Yo vine en el año 92 a este país, a Nueva York. Llegué a Brooklyn. Ahí en la Fort Hamilton vivía, huyendo de mi padre. Y huyendo y odiando a mi padre. Y una de las formas que Dios se manifestó en mi vida fue como padre. Por eso mi oración, cada vez que yo oro, cada vez que yo le hago culto al Señor, yo siempre le digo: Padre, aquí estoy. Y escucho la voz que Él me dice: tú eres mi hijo. Por eso cuando el apóstol me decía, hablaba de paternidad, yo me siento hijo. Yo soy hijo. Pero aquí le quiero hacer una pregunta a los padres: ¿usted se siente hijo? ¿Usted conoce a Dios como padre? Porque si usted conoce a Dios como padre, le va a enseñar a su hijo que tenga una relación no solamente con su creador, sino con su Padre celestial. Porque ahí va a haber bendición. Ahora, denles ofrenda de palmas al Señor. Entonces, estamos entendiendo que el Señor quiere enviar una unción restauradora. El poder y el espíritu que se movía en Elías lo quiere enviar para restaurar familias, restaurar hogares. Pero yo le decía al Señor: ¿cómo un hombre que no tuvo familia puede ir a restaurar familias? Porque Elías aparece de la nada en Primera de Reyes capítulo 17. Pero no se habla, hermano, de su genealogía, y no se habla incluso que tuviera familia, que tuviera hijos. Entonces el Señor me dijo: es que es una estirpe de ministros que quiero levantar en el último tiempo, en los escatos tiempos, para que vayan y restauren las casas donde hay necesidad. Entonces, ¿cuántos han leído Elías? ¿Han estudiado la vida de Elías? ¿Cuántas casas visitó Elías? Y Elías fue arrebatado. Amén. Y parece ser de que esa orden de restaurar las familias y las casas se perdió. Pero el Señor me dijo: no. Porque cuando Elías es llevado al cielo, hermano, tira su manto, y quien lo recoge fue Eliseo. Y Eliseo viene y golpea las aguas del Jordán, hermano, y las aguas se dividen y pasan en seco. Y dice que los hijos de los profetas lo vieron y dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, dice. Entonces, la unción restauradora que se movía en Elías continuó en Eliseo. Y Eliseo, hermano, visitó 2 casas. Para que usted pueda entender esto, porque las 3 casas estaban necesitadas, y a las 3 casas llevó restauración.
Elías y Eliseo. Entonces aquí es donde quiero yo hablar, hermano, de la primera casa que visitó Elías. Y aquí quiero explicarle lo que le estoy hablando o tratando de explicar. Porque mire lo que dice en Primera de Reyes, porque aquí se da la orden. Que vaya, el Señor le dice a Elías, vete al arroyo de Querit. Recuérdense que en el tiempo de Elías, hermanos, había escasez. Había escasez. Entonces después le dice, vete a la casa de la viuda, porque yo he dado orden para que te alimenten. Y luego dice aquí en el verso 8, mire lo que dice. Luego el Señor dijo a Elías, verso 9, vete a vivir a la aldea de Serepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda ahí que te alimente, dice. Yo quiero que le preste atención ahí. Luego dice el verso 10, Elías se dirigió a Serepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua y una taza? ¿Cuál fue la orden de parte de Dios sobre Elías? Que vaya a la casa de la viuda. Y cuando él llega a la aldea, la encuentra la viuda. Pero mire lo que está haciendo la viuda. ¿Qué es lo que está haciendo? Recogiendo leña. Y entonces aquí fue donde el Señor me comenzó a hablar. Yo pregunto, ¿dónde está el esposo ahí? A ver, iglesia amada, por favor, ¿dónde está el esposo? ¿Ah? Era viuda. Se murió, se petateó. ¿No estaba? Estaba muerto. No andaba de parranda, estaba muerto. Sí, estaba muerto. Pero yo quiero que lo vea, que vea ese pasaje, que no lo vea, hermano, literal, que lo vea espiritual, porque el Señor me habló. Quiero enviar al profeta Elías para que restaure las casas, porque hay muchas viudas espirituales. Ahí está ausente el padre. Si lo vemos literal, sí, se murió. Pero cuántas madres, hermanos, son viudas espirituales, están afanadas, hermano, salen a trabajar para buscar el sustento, hermano, para sus hijos. Mire, perdónenme los padres, me perdonan los padres, pero las iglesias están llenas de damas. Y hermano, y las que más echan duro y las que más trabajan en la iglesia son las damas. Aunque hay sus honrosas excepciones, hay caballeros, hermano, que se meten con Dios y sirven, hermano, pero la mayoría son damas. Las damas, hermano, son las que están, hermano, agarrando a sus hijos, hermano, diciéndole al esposo, vamos a la iglesia, y el otro le dice, estoy cansado, acabo de trabajar 10 horas, no tengo ganas. Y ahí ella también trabajó en la calle y trabajó también en la casa, atendiendo los quehaceres de la casa, y todavía agarra a sus muchachos y se va para la iglesia, hermano. Si ese fuera el caso, perdóneme lo que le voy a decir, le tengo buenas noticias, pero hay damas que están viudas espiritualmente, que hay padres que están ausentes en las casas, hermano. Entonces el Señor quiere enviar una unción restauradora para que ese sacerdote, ese que está dormido, ese que no quiere nada con el Señor, se levante en el nombre de Jesús y comience a funcionar como sacerdote de casa. Por eso necesitamos, hoy es el día que le vamos a hacer, Señor, envía el espíritu de Elías sobre mi vida, sobre mi casa, envía el dunamis que se movía en Elías. ¿Cuántas esposas, hermanos, damas hay solteras con hijos en la iglesia? Dios quiere trabajar las familias. Y esos hijos de esa casa, hermano, están sufriendo porque el padre está ausente. Cuando un padre no ejerce su función sacerdotal, se convierte en un padre ausente. Porque a veces, hermano, amado,
perdóneme lo que le voy a decir, pero tengo que decírselo. Porque no solamente es como dice nuestro apóstol, el cuscún. Está bien, la Biblia dice que hay que proveer especialmente para los nuestros, los de nuestra casa, pero también hay que proveer lo espiritual. Porque mire, eso yo lo he hecho allá. Donde hay un jovencito acá, jovencito pequeño, joven. ¿Los jóvenes se fueron? ¿No hay jóvenes? Un joven, por favor, rapidito aquí, necesito uno. Pero así, aquí hay uno, ¿eh? Aquí hay uno más cerca. Párate aquí, papito. Eso yo lo hago allá y lo he visto allá. Aquí no he visto nada. Pero a veces, hermano, yo le hablo, hermano, a los padres y el Señor me dice, invita a los padres que oren por ellos y ministren a sus hijos. ¿Y sabe qué hace el padre? Perdona, papito, que te trate así, ¿verdad? Comienzan a despeinarlos, hermano, y ahí no saben orar por sus hijos. ¿Lo sabía usted? Yo no sé si el apóstol le ha dicho, padres, vengan y oren por sus hijos, y lo que hacen es sacudirles el polvo. Eso es lo que hacen. Pero uno que tiene el poder de Elías, un padre que está funcionando como sacerdote, le va a decir al hijo, hijo mío, yo te bendigo, yo declaro que la mano de Jehová está sobre tu vida, yo circuncido tus oídos, tus ojos, yo te bendigo, Señor, guarda su corazón, Señor. Y el muchacho comienza, hermano, a sentir la presencia de Dios. Hay padres que no saben orar por sus hijos. El otro día hice la prueba, pero con las esposas. O sea, los esposos bendiciendo a las esposas. Entonces llega el esposo y le digo, ministra a la esposa. Porque Isaac oraba por su esposa. Y cuando oró, la hizo fértil. Y entonces comenzaba el esposo. A llorar. Yo le decía, no, ore por tu esposa. Ora por ella. Siéntate, papi. Gracias. Si ve la importancia de los tiempos que estamos viviendo, el Señor quiere enviar el espíritu de Elías, hermano. Yo lo quiero. Yo lo anhelo. Desde que el Señor me dijo esto, he comenzado a pedírselo. Porque si yo lo tengo, voy a poder restaurar el corazón de mis hijos y de las ovejas, de los jóvenes de la casa que Dios me ha dado a cuidar del Señor. Hermanos, están pasando cosas muy lindas allá. Niñas de 10 años profetizando, porque yo creo a esto. Niñas de 10 años profetizando, viendo visiones. El libro de los Hechos, hermano, es para este tiempo. Capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 17, habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre los padres, y la bendición es que nuestros hijos lo van a alcanzar. El martes pasado estaba la niña de 10 años. El Señor me muestra un caballo blanco, me muestra un hombre, decía ella, un hombre sentado sobre una silla, y hay otro caballo negro, y el caballo negro quiere ir en contra de la iglesia, pero el hombre que está sentado sobre la silla les está diciendo, corran, corran, hijos míos, corran, hijos míos, corran. Hermano, yo decía, le están mostrando el Apocalipsis, dije yo, de 10 años. Y entonces cuando voy a la palabra, vuestros hijos profetizarán y tendrán visiones. Yo lo creo que es para este tiempo. Pero note
que viene primero sobre los padres, porque los padres van a administrar eso. Entonces yo veo aquí una mujer con hijos y un padre ausente. Un padre ausente. Entonces yo veo la importancia de lo que Dios quiere hacer con familias, con familias. Entonces, mire lo que dice los siguientes versos. Siempre estoy ahí en el libro de los Reyes. Primero de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su familia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Por eso le hablaba yo de que no solo hay que proveer lo material, sino lo espiritual, sino que ese padre se convierte en un verdadero sacerdote. Ahora, déjeme continuar acá. Aquí en el verso 12 de Primera de Reyes 17 dice: pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina. Diga conmigo: puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Dice: estaba juntando algo de leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos. Verso 13. Entonces mire lo que Elías le dice. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Eso es lo que te vengo a decir de parte de Dios a las damas que tienen esposos y padres en los hogares ausentes. No tengas miedo. No tengas miedo, porque Dios está contigo. No tengas miedo. No tengas miedo. O sea que Dios quiere, hermano, restaurar al padre, pero también a la madre. La madre que se siente insegura, la madre que está llena de temores porque el sacerdote de la casa no está ejerciendo o fungiendo como sacerdote. Y esa madre está clamando por ese esposo, por ese padre. Entonces el Señor le dice: no tengas miedo. Hay muchas damas, hermano, que tienen temor por lo financiero. ¿Qué va a ser de mis hijos? Porque lo primero que ellas piensan en sus hijos: ¿qué va a ser de mis hijos? Pero el Señor dice: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí, y luego con lo que te sobre preparas comida para ti y tu hijo. El Señor envía a Elías en tiempo de escasez. Ella literalmente no tenía, solo un poquito de aceite y un poquito de harina. Pero el Señor le está diciendo, mire lo que le está diciendo: con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Lo que le está diciendo el Señor: tienes que comenzar a tener fe, mujer de Dios. Tienes que comenzar a vivir por fe. Si el sacerdote de la casa no está fungiendo como sacerdote, no tengas miedo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios tiene cuidado con él, pero también tiene cuidado de ti y de tu hijo. Solo cree, solo cree, solo cree. Solo levántate como Débora, porque es el tiempo. Los escasos tiempos nos hablan de que se va a levantar un ejército de Débora, porque Débora dijo: me levanté como madre. Porque los padres no estaban funcionando como sacerdotes. Entonces yo creo, hermano, que Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra casa. Sigue haciendo lo que has hecho. Sigue viniendo a la iglesia. Sigue orando, sigue intercediendo por tu familia, sigue buscando de Dios, sigue leyendo la Biblia, sigue ofrendando, sigue diezmando de lo poco que has tenido. Sigue dándole a Dios, sigue haciendo lo que hasta ahora has estado haciendo, porque viene el tiempo de la abundancia para tu casa. Viene el tiempo de la abundancia. Aleluya, aleluya. Vienen tiempos gloriosos para nuestros hogares. Porque previo a la venida del Señor Jesús, Dios quiere restaurar hogares.
porque el ataque de parte de las tinieblas es directamente a la familia. Pero Dios, el sol de justicia, se levantará, hermano, y traerá salvación para tu casa, porque se va a cumplir la palabra que dice en el libro de los Hechos: si crees, serás salvo tú y tu casa. Y tú has creído, mujer de Dios. Solo cree. Solo cree. Ahora, ¿qué fue lo que dijo la mujer? Que tenía solo un puñado de harina. Aquí quiero leerte este verso. 1 Samuel 2:12. Y los hijos de Elí eran hijos de Belial, no tenían conocimiento de Jehová. ¿Eran hijos de Elí o eran hijos de Belial? ¿Qué cree usted? Que eran hijos de Elí, pero fueron regenerados por las tinieblas. Ahora, ¿por qué traigo este verso? Porque te digo que el ataque del mundo de las tinieblas es contra la familia. Por eso los padres se tienen que levantar, y Dios va a restaurar a los padres y va a restaurar a las madres, para que el corazón de los muchachos se vuelvan al Señor, y no solamente a su padre, sino que reconozcan a Dios como Padre. Pero la mujer decía: tengo poquita harina. ¿La harina qué representa? ¿De qué se hace? ¿Qué se hace con la harina? Pan. ¿Y el pan qué representa? La palabra. Entonces esta mujer tenía poquita palabra. ¿Cuánta harina tienes tú? Y si la madre, hermano, porque estamos hablando de que el padre está ausente, ok, Dios está tratando con los padres, pero la madre, ¿cuánta harina tiene? Y si la harina representa la palabra del Señor, entonces tus hijos, ¿cuánto conocimiento tienen de Dios? Porque mire, yo no he venido a avergonzar a nadie, he venido a bendecirlo. Esa es mi función. Te llevo para bendecir, me dijo el Señor. Y eso es lo que quiero hacer, bendecirlo. Pero yo veo qué hermoso, hermano. Mire cuántas trompetas aquí. Mire cuántos jóvenes, hermano, danzando, alabando al Señor, cantando, sirviéndole a Dios. Y ellos son nuestros hijos. Pero le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos de ellos conocen a Dios? Y si no lo conocen, no es problema de ellos, es problema de nosotros los padres. Porque el hecho que estén tocando y ministrando al Señor ahí, eso no me significa, hermano, que no significa que conozcan a Dios. Qué lindo es cuando el padre y la madre la madre agarra a su hija y el padre agarra a su hijo y vienen a danzar. Papito, así se danza. Yo no sé cómo moverme mucho, pero le estamos danzando al Señor. En la alabanza hay liberación. Ahí está el papá instruyendo a su hijo desde pequeño. Por eso dice la Biblia, hermano, instruye al niño desde pequeño, para que cuando llegue adolescente no se aparta, hermano. Perdónenme, yo no lo quiero, yo solo traigo la palabra del Señor. Pero ¿cuántos jóvenes han estado ministrando acá? ¿Y ahora dónde están? Es una realidad que tenemos que ver. Entonces hay buenas noticias, no todo está perdido. El Señor le dice a ese padre que ha estado ausente y a esa madre que está afanada, que está luchando, trabajando y orando, intercediendo, y a veces sus hijos se han salido del propósito de Dios. Pero el Señor dice: quiero enviar al espíritu de Elías para hacerlo volver a la casa, a la casa, a la casa donde nunca tenían que haber salido. Eso es lo que viene para la iglesia. Eso es lo que Dios va a comenzar a hacer en este tiempo hermoso, glorioso que estamos viviendo previo a la venida del Señor. Entonces, como padres tenemos que llenarnos de la harina. Hermano, perdónenme, estamos en una casa apostólica donde hay palabra revelada. No menospreciemos la palabra.
La Biblia dice en el libro de Crónicas, hermano, que el Señor, en Jeremías también, que el Señor les envió profeta y le envió su palabra, pero ellos se burlaron y menospreciaron la palabra, y por eso les vino calamidad. Y en el capítulo, hermano, capítulo 1 de Proverbios, usted dice, usted puede leerlo ahí en su casa, dice el Señor: me voy a reír de sus calamidades, me voy a reír en sus calamidades. ¿Por qué? Porque ellos no se volvieron a mí, no se volvieron a mi consejo, a mi reprensión cuando los llamaba. Hay cosas que Dios ha dejado establecido, hermano, pero necesitamos volvernos a Dios, volvernos a la senda antigua, volvernos a nuestro primer amor. Los padres, hermano, si tienes problemas con tus hijos, si se han ido de la casa, se han abandonado, si antes servían y se han alejado de la casa, es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de clamar: queremos restauración en nuestras casas, queremos al espíritu de Elías, queremos el poder de Elías, queremos la unción que se movía en Elías. Entonces el Señor les decía, a través de Elías: la harina no va a escasear, se va a multiplicar. La palabra se va a multiplicar. Y la palabra nos va a bendecir, la palabra nos va a prosperar. La palabra, hermano, es lo que trae vida a nuestro ser, a nuestro hogar. Entonces mire lo que dice aquí, Oseas 4:6, un verso que usted conoce, pero mírelo cómo lo dice esta versión: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, le habla a los sacerdotes, a los padres: si niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Pero lo más terrible, mire lo que yo veo dice: ya que olvidaron las leyes, la palabra de Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Es tiempo, hermano, de volvernos a Dios. Es tiempo, hermano, de volver a poner los principios, hermano, que el Señor nos ha enseñado de su palabra. Amén. Pero también habla de aceite. Habla de aceite. Dice que había un poquito de aceite. Si en una casa no hay harina, ¿qué pasa? Si en una casa no hay palabra de Dios, no hay principios de Dios, esa casa está sin luz, hermano. Lámpara es tu palabra a mis pies. Y si no está la palabra del Señor, entonces ahí no hay luz en esa casa. Pero ¿y si no hay aceite? Me impactaba lo que el apóstol estaba hablando y introduciendo lo que se va a desarrollar en esta noche. Pero hablaba de las vírgenes. Y mire lo que dice Mateo 25:3: porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite. Pueden haber personas que tienen lámpara, pero no tienen aceite. Y si tienen aceite, tienen poquito aceite. Y lo que el Señor quiere es que en este tiempo del final, en los escasos tiempos, el aceite se multiplique como la harina. ¿Para qué? Porque el aceite, ¿qué representa? Unción, el mover del Espíritu. Entonces en este tiempo Dios quiere hacer eso en las casas. Pero vuelvo y enfatizo, quiere hacerlo desde los padres, para que los hijos conozcan a Dios. Conozcan a Dios. Entonces mire, yo solo se lo voy a leer así, rapidito, ya el tiempo me está alcanzando. Pero mire lo que dice el verso 4: pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Con sus lámparas. Luego dice el verso 8: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. En esta casa que Elías visitó, no solamente, hermano, había escasez de palabra de Dios, sino que el aceite de la lámpara estaba menguando, había poco. Entonces Dios envía a Elías para decirle a la viuda: la harina se va a multiplicar, la palabra se va a multiplicar y el aceite se va a multiplicar. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Denles ofrenda de palmas al Señor, hermano. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras familias.
con nuestros hogares, hermano. Vienen tiempos gloriosos. Vienen tiempos de visitaciones. Ahora, yo quiero continuar en esto porque quiero terminar. Entonces, mire, siempre en 1 Reyes capítulo 17, pero el verso 14 dice: pero Jehová Dios de Israel dice así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová mande lluvia sobre la faz de la tierra. Luego dice el verso 15: así que ella hizo lo que Elías dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Por eso le digo, en este tiempo lo que el Señor quiere hacer es traer la abundancia a tu casa, para que comas tú y coman tus hijos. Y estoy hablando espiritualmente. Y no solamente espiritualmente, sino también material, porque si lo vemos literal, ella tenía un problema financiero también. Tenía escasez. Y si en esta casa había escasez, ¿cómo estarían las demás casas? Porque no había llovido en 3 años. Entonces esta casa representa a muchas casas donde el Señor quiere llevar, hermanos, restaurarlas, pero quiere comenzar con el Padre. Con el Padre. Entonces la promesa de parte del Señor, la buena noticia que te traigo de parte de Dios, es que Dios dice: no va a menguar, no va a escasear la harina ni el aceite, al contrario, se va a multiplicar. Yo no sé si tú lo crees, hermano. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo he comenzado a ver, hermano. Yo lo he comenzado a ver. Entonces el verso 16 dice: siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Siempre va a haber abundancia en tu casa. Si pones por obra esta palabra, siempre va a haber abundancia en tu casa, y tus hijos tendrán abundancia espiritual sobre todo, hermano. Espiritual sobre todo. Entonces la casa va a recibir ataques. Entonces mire esto, porque el hijo de esta mujer enferma. Y mire cómo lo dice el verso 17: tiempo después el hijo de la mujer enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Yo veo 3 niveles ahí, pero no hacia arriba, sino hacia abajo. Primero el hijo enfermó, luego empeoró y luego murió. ¿Cuántos hijos han muerto espiritualmente? ¿Por qué Dios quiere enviar el espíritu de Elías? Porque a veces los padres ven que sus hijos están enfermos, te estoy hablando espiritualmente, y no hacen nada. ¿Cuántos padres ven que sus hijos se están desviando del camino y están tomando actitudes del mundo y no hacen nada? Entonces aquel hijo va a empeorar hasta que muere espiritualmente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos, iglesia amada? ¿Qué hacemos? Entonces mire lo que sucede. ¿Cuántos conocen la historia? Verso 18. Entonces ella dijo a Elías: ay, hombre de Dios. Dice: ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? Le dice esta versión. Ha venido aquí para dice, para señalarme mis pecados. Dice una versión, mis iniquidades, dice, y matar a mi hijo. Aquí quiero hablar con las madres, porque mire lo que dice ahí. Ella, se lo voy a parafrasear, ella le está diciendo: varón de Dios, mi hijo ha enfermado, y no solo eso, empeoró, y no solo eso, murió. Y ahorita tú has venido con esas situaciones, has hecho recordar mis pecados. Ay, esta cosa se pone grueso aquí, hermano. Se pone cardíaco. Porque nuestros hijos muchas veces están sufriendo la consecuencia de las decisiones de los padres.
Entonces, cuán importante es que nosotros como padres vengamos al Señor y digamos: Señor, perdona nuestras transgresiones. Número 1, perdona nuestros pecados. Número 2, y perdona nuestras iniquidades, Señor. Hoy nos volvemos a ti. Cuando eso suceda, entonces el hijo cayó a 3 niveles. Ahí está la transgresión, el pecado y la iniquidad. Pero el Dios que nos ama, el Dios que quiere enviar al espíritu Elías, Él, hermano, perdona no solamente, hermano, la iniquidad, sino el pecado y la transgresión de aquellos padres que se humillan. Porque Dios en este tiempo va a comenzar a visitar casas. Y el Señor dice: yo visito la maldad de los padres en la 3ª y en la 4ª generación. Pero si tú como padre te humillas y le pides perdón, entonces sobre esa casa no va a venir juicio. Lo que va a venir es restauración, restauración, bendición de Dios, abundancia de Dios. No solamente para tu vida, sino para tus hijos también. Para tus hijos también. Entonces necesitamos esto, hermano. Hoy, y mire, voy a avanzar aquí y voy a quedarme con estos versículos. Y me voy a quedar con el último. Con el primero que comencé, me voy a quedar aquí. Porque Dios quiere hacer esto. En los escatos tiempos, en los últimos tiempos, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre los padres. Déjenme parafraseárselo. Para que esos padres sean restaurados y para que esos hijos conozcan sobre todo al Dios verdadero. Para que los hijos, hermano, que tienen promesas, nuestros hijos tienen promesas de parte de Dios, conozcan al Dios de las promesas, al Dios que les ha dado salvación y vida eterna, al Dios que los ama, al Dios que los ha creado. Entonces Dios está interesado en tu vida, pero también está interesado en tus hijos. Tal vez me ayuda alguien, ahí está el hermano del piano. Entonces yo quiero que hoy le pidamos al Señor: envíe el espíritu de Elías. ¿Cuántos lo quieren hacer, hermano? Tengo más versículos ahí, pero lo que le quiero, a donde lo quiero llevar, o le he tratado de explicar lo que el Señor me ha enseñado por su palabra, es que Dios quiere derramar, traer un avivamiento en los hogares. Dios quiere traer, hermano, una gloria sobre tu casa. Y esa gloria va a alcanzar a tus hijos. Pero depende del padre y de la madre. Entonces yo no he venido aquí para avergonzar a nadie, pero sí te quiero bendecir en el nombre de Jesús. Y sobre mi vida hay una gloria y hay una cobertura. Y sobre el apóstol hay una gloria, y sobre él hay un manto. Y él, al permitirme ministrarle la palabra a usted, ese manto él me lo pone, y con esa autoridad quiero bendecirlo. Por eso póngase de pie, hermano, y cierre sus ojos. Pero yo quiero hacer varios llamados, porque Dios quiere derramar el Espíritu. En los últimos tiempos, en los últimos días, Dios quiere derramar de su Espíritu sobre los hogares para bendecir a los hijos. Los últimos días nos hablan de un avivamiento en el hogar, en la familia, en la casa. Entonces, en el nombre de Jesús, si Dios ha hablado a tu corazón, yo le quiero invitar a aquellos jóvenes que quieren del Espíritu Santo, que vengan al frente. Yo quiero invitar a todos los jovencitas, porque sobre ellos viene el derramamiento del Espíritu. Y tal vez solo bueno, allá están los muchachos ahí, pero los jóvenes vengan. Si tienes privilegio, deja un momento tu privilegio y
y extiende tus manos a tu padre. Pero también quiero llamar a esas madres que se han sentido, perdonen lo que voy a decir, yo no he venido a avergonzar a nadie, pero quiero llamar a aquellas madres que se han sentido solas, que han llevado la carga del hogar solas, porque tal vez el esposo está en las tareas, en el diario vivir, hermano, en el trabajo, con luchas, con batallas. Pero Dios tiene un cuidado de las madres. Y aún, padre, a ti te hago la invitación. Si Dios te habló por medio de esta palabra, ven al frente y levanta tus manos y juntos pidámosle al Señor, envía el espíritu de Elías sobre nosotros. En el nombre de Jesús, levanten sus manos. La invitación está abierta a los padres. Es una noche de restauración. Es una noche de llenura del Espíritu Santo. Es una noche donde el Espíritu de Dios quiere venir sobre ustedes, jóvenes. Si han anhelado hablar en lengua, hoy es la noche que el Señor los trae. Padre, el Señor no te avergüenza, Padre. El Señor te ama, tú eres su sacerdote. Pero tal vez porque vives en una ciudad donde batallamos con el tiempo, con los horarios, tal vez no ha estado funcionando como sacerdote. Pero hoy es el día que el Señor te dice: yo te amo, Padre. Tú eres sacerdote. Tú eres sacerdote, linaje escogido. Tú eres, tu casa es una casa sacerdotal. Madre, si has llevado la carga sola, hoy es el día que viene una unción nueva para fortalecerte y decirte que la harina y el aceite no va a escasear. Va a haber más palabra, va a haber más unción, va a haber más mover del Espíritu. En estos tiempos el Señor quiere llenar a su iglesia, su casa. Su casa la quiere llenar con su Santo Espíritu. Comienza a levantar tus manos. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios desciende sobre tu vida. Madre, jovencita, el Espíritu de Dios desciende para fortalecerte, para llenarte, para darte fuerzas como las del águila. Sobre ustedes, jóvenes, el enemigo ha querido sacarlos de la casa. El enemigo ha querido desviarlo de la casa. Pero hoy es el día que el Señor les dice: yo no lo voy a permitir. Yo voy a derramar de mi espíritu, no solamente sobre ustedes, sino sobre sus padres. Dios trae restauración para los hogares. Dios trae restauración para tu vida, mujer de Dios. Comienza a llenarte del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios contigo, jovencita. En el nombre de Jesús, vamos a decirle: lléname. Envía el Espíritu de Elías. Envía el Espíritu de Elías. En el nombre de Jesús. ¿Quién sabe sonar los chofares? ¿Quién sabe sonar los chofares? Que suenen los chofares, porque el Espíritu de Elías viene. La unción de Elías viene. Envía en el nombre de Jesús. Dios te llena, iglesia amada. Hay un nuevo mover de parte de Dios sobre tu vida. Restauración, avivamiento a tu casa. Vas a poder ministrar a los tuyos, a tus pequeños. Clama, 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 clama. Elías comenzó a clamar. Elías comenzó a clamar sobre aquel joven que había muerto porque el padre estaba ausente. Dios te ha dado un pastor, Dios te ha dado un apóstol, y él clama por ti. Él clama por ti para que los hijos de esta casa sean restaurados. Iram Rama Kanda Rabasaya.
Venga la llenura del Espíritu Santo. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. Clámalo, deséalo. En el nombre de Jesús, la llenura del Espíritu Santo fluye a tu matriz espiritual. En el nombre de Jesús, sea avivado. Dios te ama, joven. Dios te ama. Así dice el Señor. Me fortalecerá. En el nombre de Jesús, recibe, iglesia amada.